nos adentramos en la última semana del Señor Jesucristo. Sabéis que hemos viajado a lo largo del Evangelio de Marcos, desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, tentado y cuando llama, ¿verdad?, a los apóstoles. Luego hemos estado junto con el Señor Jesucristo y los apóstoles viajando a través de Judea, de Samaria, de la región de Perea, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha hecho milagros, ha sanado a enfermos, ha dado vista a ciegos, ha curado a leprosos, ¿verdad? Y ha anunciado la venida del reino. También ha anunciado que era necesario que Él padeciese y muriese en la cruz del Calvario, y ha tenido diferentes disputas, ¿verdad?, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con herodianos, los cuales le ponían a prueba. Y ya en esta mañana nos adentramos como he dicho, en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y comienza aquí la última semana en el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí comienza su última semana de vida y su última semana de ministerio público de nuestro Señor. Y dice así el texto bíblico. Vamos a estar en Marcos capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como hemos leído, ¿verdad?, este pasaje nos introduce en la última semana del Señor Jesucristo y comienza, ¿verdad?, con la llegada a Jerusalén. ¿Cuándo se produjo esta llegada? El día 10º del mes de Nisán. Que este día 10º del mes de Nisán era el primer mes del calendario judío, alrededor del año 30 después del nacimiento de Cristo. Y precisamente esa semana, como bien sabemos, ¿verdad?, era la semana de la Pascua. La entrada del Señor Jesucristo se produjo un lunes, día 10, y la Pascua se celebraba, ¿verdad?, el viernes de esa misma semana, el día 14 de ese mes de Nisán. Este título, si veis, dice la Biblia o
no es parte del texto bíblico, pero muchas de las Biblias, ¿verdad?, nos ponen un encabezado hecho por hombres, ¿verdad?, para que nosotros veamos de qué va ese pasaje, y pone la entrada triunfal, ¿verdad?, en muchas Biblias. Pero realmente no capta o no es preciso en lo que realmente estaba sucediendo. Ni desde el punto de vista terrenal, ni desde el punto de vista judío, ni desde el punto de vista celestial, lo que hemos leído no era la coronación de Jesucristo. Vemos que había una gran multitud, ¿verdad? Una multitud que gritaba, una multitud que jaleaba al Señor Jesucristo, pero no con una fe verdadera, no con una alabanza que venía de un corazón cambiado. A pesar de esta apariencia externa, a pesar de lo que podríamos pensar que iba a ser una semana triunfal del Señor Jesucristo, lo que hemos leído fue cualquier cosa menos la coronación de Jesús. Jesús, como bien sabemos, ¿verdad, queridos hermanos?, era el verdadero Rey. Era Dios hecho hombre. Era la persona, el único que merece total exaltación, que merece todo el honor, toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza. Pero lo que hemos leído no fue nada de esto, sino que se trató de una falsa coronación del Rey verdadero. El Señor Jesucristo será coronado, ¿verdad? Sí. Ya ha sido en una primera fase, ¿verdad?, cuando ascendió a los cielos, y dice la palabra del Señor en Hebreos que se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. O lo leemos, ¿verdad?, cuando Pablo escribe a los filipenses y dice que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús ha sido coronado en una primera fase, pero queda una segunda fase que va a suceder en el futuro. El Señor Jesucristo va a volver a esta tierra, no va a volver y no va a entrar montado en un pollino de asna, sino que va a venir del cielo cabalgando sobre un caballo blanco, seguidos de ejércitos celestiales, de ángeles santos, de personas que han sido redimidas y que también montarán cabellos blancos, ¿verdad? Caballos blancos, como dice Apocalipsis capítulo 19. Y en esa coronación el Señor volverá a esta tierra, juzgará y destruirá a aquellos que no hayan creído en Él y establecerá su trono en Jerusalén. Allí va a reinar durante 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y más allá de eso hará nuevos cielos y tierra nueva. Esa va a ser la verdadera coronación de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que acabamos de leer era una falsa. Era algo que realmente no partía del corazón arrepentido, que verdaderamente no partía de un verdadero arrepentimiento, sino que era simplemente por el júbilo y la exaltación de la multitud. Dice el texto bíblico en el versículo 1, cuando se acercaban a Jerusalén. Llegaron, ¿verdad?, junto a Betfagé y a Betania. Sabéis que venían de la ciudad de Jericó, situada a 24 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y para llegar a esta ciudad había que subir un sendero empinado. Sabéis que el Señor había estado en Galilea, en Judea, en Perea, y su muerte, ¿verdad?, como hemos dicho en la introducción, estaba a punto de, en una semana. ¿Qué había sucedido? Que en ese trayecto había una gran multitud
que sorprendidos por los milagros que el Señor Jesucristo había hecho, seguían a Jesús. Si recordáis, la semana pasada vimos cómo el Señor dio vista a 2 ciegos, ¿verdad? Estuvimos hablando del ciego Bartimeo, que es el que aparece en Marcos, pero eran 2 ciegos. En otro pasaje bíblico, ¿verdad?, en los evangelios vemos como el Señor salvó a Zaqueo, ¿verdad? También en la ciudad de Jericó, que como bien sabéis era un recaudador de impuestos. Y no solo eso, sino que recientemente el Señor había resucitado a Lázaro, que llevaba muerto ya 4 días y el Señor lo había resucitado. Por tanto, las multitudes, alentadas por estos acontecimientos, seguían al Señor Jesucristo para celebrar la Pascua, que era, como bien sabemos, la celebración culminante dentro del año judío. Además, no solamente eso, no hemos visto como esa coronación era falsa, porque no partía de un corazón arrepentido, sino que además fue antes de tiempo, porque el Señor Jesucristo, como estudiamos, fijaros por un instante, en Marcos capítulo 10, en los versículos del 32 al 34, anunció que antes de ser exaltado, ¿qué decía? Que tenía que morir. Fijaros, dice versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén, y le está diciendo lo que iba a acontecer, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Aún no había sucedido esto. Aún esto, ¿verdad?, no había acontecido. Había llegado el momento. Había llegado dentro del plan divinamente determinado de que el Hijo de Dios muriera por cada uno de nuestros pecados. Algunos eruditos piensan que en esa entrada a la ciudad de Jerusalén podrían haber participado más de 100.000 personas. De tal manera que a partir de ese momento, los líderes religiosos, esos escribas, esos fariseos, no tuvieron más alternativa. Ellos temieron por este Señor Jesucristo. Por eso ellos pensaban que esa exaltación, ese júbilo de los judíos, iba a provocar la destrucción de la nación y la pérdida de la posición destacada que ellos tenían. Y vamos a diferenciar en este pasaje 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la llegada del Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a estudiar la adoración sin fe de las personas que lo aclamaban. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la evaluación que el Señor Jesucristo hace. Y comenzamos con nuestro primer punto, que es la llegada. ¿Cuándo se produjo la llegada de Jesús? Vamos a ver qué sucedió. Según Juan capítulo 12, versículo 1, vamos a ir por un instante allí, porque la tradición católica ha hecho que entendamos que el Señor Jesucristo llegó un domingo. Por eso se celebra, ¿verdad?, el tan conocido en el mundo católico Domingo de Ramos. Pero verdaderamente no fue el domingo, sino que la llegada del Señor Jesucristo a Jerusalén fue el lunes. Fijaros Juan, capítulo 12,
versículo 1 dice 6 días antes de la Pascua. La Pascua, para que lo tengamos en referencia, es el día 14, que es viernes, ¿verdad? Pues entonces 6 días antes de la Pascua, dice el texto bíblico, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y el que a quien había resucitado de los muertos. Es decir, ese sábado, 6 días antes de la Pascua, Jesús, si ahora retomamos, ¿verdad?, nuestro pasaje de Marcos y lo mezclamos, llegó a los poblados en primer lugar de Betfagé y en segundo lugar a Betania, que estaba frente al monte de los olivos. Y allí, como hemos leído, ¿verdad?, en Juan capítulo 12, se queda a dormir en casa de Lázaro. Posteriormente, fijaros, vamos a ir a Mateo capítulo 26, los versículos del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo al día siguiente, es decir, ya el domingo, asiste a una cena en su honor en la casa de Simón el leproso en Betania, ¿verdad? Y ya lo enganchamos con lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 1, fijaros. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa, ¿verdad? Entonces vemos cuando fue ungido el Señor Jesucristo. Ese mismo día, fijaros en Juan capítulo 12, perdonad que estemos yendo entre los evangelios, pero para que veamos de manera correlativa qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, eso que Marcos dice, se acercaban a Jerusalén y fueron a Betfagé y a Betania, para que realmente sepamos a qué se está refiriendo. Fijaros Juan capítulo 12, versículo 9, dice que ese mismo día, es decir, el domingo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, ¿verdad?, a quien había resucitado de los muertos. Entonces tenemos eso claro. El sábado lo que sucedió, domingo por la mañana fue a casa de Simón el leproso, donde fue ungido. Posteriormente vemos cómo la gente se acercaba de nuevo a casa de Lázaro. Y un poco más adelante, en Juan capítulo 12, versículo 12, 3 versículos más adelante, dice el texto bíblico, en el día siguiente. Por lo tanto, cuando dice en el día siguiente, ¿qué día es después del domingo? El lunes, ¿verdad? De forma que podemos afirmar que, siguiendo el texto bíblico, la semana del Señor Jesucristo con la entrada a Jerusalén no se produjo el domingo, tal como se dice de la religión católica, sino que tuvo lugar el lunes. Y eso explica que no exista, que eso no saben cómo explicarlo, ningún acontecimiento registrado del miércoles, cuando realmente sí lo hay, porque hay lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera. Además, no solamente eso nos sirve para explicarlo, sino que además hay otra prueba de que la entrada triunfal fue el lunes. Y es por medio de la ley, del requerimiento de la ley de los corderos de Pascua. Fijaros en Éxodo capítulo 12, versículos del 2 al 6. Aquí se da unas instrucciones, unos requerimientos de cómo debía de ser el cordero
que debían de sacrificar el día de la Pascua, ¿verdad? El día 14. Y dice, fijaros, versículo 2, vamos a empezar del 2 al 6. Dice, este mes os será principio de los meses. Por eso hemos dicho que el mes de Nisan era el primero del mes judío. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, es decir, si vamos contando hacia atrás, 14 viernes, 13 jueves, 12 miércoles, 11 martes, 10 lunes, ¿verdad? Tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. ¿Cuándo debían de ir a comprar o a coger, o a ser más precisos, ese cordero que debían de sacrificar en la Pascua? ¿El día 9? No. ¿El sábado porque el lunes iban a estar ocupados? No. Tenía que ser de forma específica el lunes, día 10. ¿Entendemos esto? Es decir, según Éxodo capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, ese cordero sin mancha de un año era seleccionado, ¿verdad?, el día 10 del mes de Nisan y sacrificado el día 14. Fijaros de nuevo en Éxodo capítulo 12, si seguimos leyendo hacia adelante, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre él. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de la oveja o de las cabras. Fijaros, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, cogían el cordero el día 10 y era sacrificado el día 14. El año en el que el Señor Jesucristo fue crucificado, y no es casualidad, el día 10 de Nisan del año 30 después de Cristo fue lunes de la semana de Pascua. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, estaba mostrando que Él iba a cumplir el papel del Cordero. No el elegido por los hombres, sino el Cordero elegido por Dios Padre. Y ahora podemos entender en Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice el texto bíblico, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O en ese mismo capítulo, versículo 36, cuando dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. De manera que el pueblo escogía sus corderos para ser sacrificados y celebrar la Pascua. Dios Padre escogió a su Hijo como el Cordero para hacer el sacrificio verdadero que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesucristo, como todos sabéis, murió un viernes 14 del mes de Nisan. Pero a diferencia de esos corderos, de todos los corderos que habían sido sacrificados, que no podían quitar el pecado del mundo, el Señor Jesucristo era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por eso ahora cuando vamos a Hebreos, vamos a ir por un instante a Hebreos, capítulo 10, entendemos lo que dice Hebreos, que sabéis que el autor de Hebreos escribe esta carta específicamente para el pueblo judío. Y entendían esto cuando dice versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Quién es el único que quita el pecado?
Jesucristo. Por lo tanto, según esta cronología, en la semana de Pasión, Jesús regresó a Betania el lunes por la noche después de la entrada triunfal, volvió a entrar a Jerusalén el martes, y ahí vamos a ver cómo maldijo a la higuera, cómo limpia el templo, ¿verdad?, que expulsa a esos comerciantes. Ya el miércoles sí hay registro de la semana de Pasión, porque establece una controversia con los dirigentes de Israel, anuncia y da un sermón de su segunda venida. Judas planea traicionarlo. El jueves, junto con sus discípulos, preparan la comida para la Pascua, la celebran, ¿verdad?, en el aposento alto. De ahí, él con sus discípulos se van a Getsemaní. Allí en Getsemaní, como bien sabéis, fue traicionado, fue arrestado, fue llevado al juicio, delante del concilio, delante de los gobernantes seculares de Pilato y Herodes, la noche de ese jueves, y la madrugada del viernes, el Señor fue crucificado. El sábado estuvo en la tumba y el domingo resucitó. Por eso hay un acople perfecto de los acontecimientos de esta última semana. Por lo tanto, volviendo a Marcos, capítulo 11, versículo 1, este episodio tuvo lugar el lunes. Y dice el texto bíblico que Jesús envió 2 de sus discípulos. Tomando como referencia Lucas capítulo 22, versículo 8, lo más seguro es que fueran 2 de sus discípulos más cercanos, como eran Pedro y Juan. Y les da, fijaros, unas instrucciones específicas. Les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Como hemos visto, el Señor Jesucristo es probable que estuviera en la región, en la aldea de Betania, junto con María, Marta y Lázaro. Y dice: y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual, fijaros, ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra la omnisciencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo todo lo sabe. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando hablamos de los atributos de Dios y hablamos de la omnisciencia, pues decimos: el Señor todo lo sabe, ese no me gusta tanto, ¿verdad? Cuando, sobre todo, yo me acuerdo en nuestra juventud, cuando éramos niños, porque a lo mejor hacíamos cualquier tontería, nuestros padres no nos veían, nuestros abuelos no nos veían, nadie nos venía, pero decía mi madre: Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, ¿verdad? La omnisciencia, ¿verdad? Pero cuando entendemos este atributo, nos damos cuenta que es un atributo maravilloso, porque ese atributo significa que Dios conoce todo. Dios conoce tu corazón, aun a pesar cuando tú estás pecando, cuando tú estás haciendo las cosas mal, Dios conoce tu corazón. Y es un atributo maravilloso de Cristo, porque te da consuelo de que a lo mejor muchas veces haces las cosas por impulso, haces las cosas porque no las piensas, haces las cosas, pero Dios conoce verdaderamente tu corazón y cómo está tu corazón. Eso es la omnisciencia de Dios. Y fijaros, es preciso, y le dice que hallarán en él un asno, un asnillo, quedaros con esto, ¿verdad? O pollino, ¿verdad?, que estará atado. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo? ¿Venía de allí? ¿No? Hemos visto que venía de Jericó, ¿verdad? Tampoco había enviado a alguien como una comidilla, una representación
anterior para que preparara su llegada, ¿verdad? Para que ese pollino estuviese allí, para que estuviese disponible, para que nadie se hubiese montado, nada, ¿verdad? Jesús era omnisciente. Así como todo lo que sucedió, tanto en este pasaje como a lo largo de toda la semana, fijaros, era conocido y estaba dentro del plan divino de Dios Padre. Nada sucede por casualidad, nada sucede por azar, sino que estaba todo dentro del plan determinado de Dios Padre. Como dice, ¿verdad?, Pedro en Hechos capítulo 2. El Señor también sabía que cuando a ellos contestaran o cuando le preguntasen por qué hacéis eso, le daba la respuesta. Dice, decid, versículo 3, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y el Señor sabía que las personas que estaban en ese lugar cuidando de ese anillo, que creían en Jesús, estaban allí y iban a permitir llevárselo. Y los acontecimientos suceden tal como el Señor Jesucristo había anticipado. Fijaros, versículo 4. Hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí, tal como el Señor le había dicho, les preguntó, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y continúa, ¿verdad?, este pasaje, y dice que los dos hombres trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Es decir, prepararon este pollino, echaron unas mantas, ¿verdad?, para que el Señor Jesucristo pudiese montarse. Y dice, versículo 7 al final, y se sentó sobre él. ¿Por qué registra esto? ¿Por qué este pasaje registra esto? Qué importante, ¿verdad? Que nada es por casualidad, sino que todos estos acontecimientos tan precisos suceden para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Fijaros, vamos a ir por un instante a Mateo, capítulo 21. Versículos 4 y 5. ¿Por qué es esto así? Fijaros, versículo 4. Estamos en el mismo pasaje o en el mismo hecho relatado en el Evangelio de Marcos. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asno, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Es decir, el profeta anuncia que el Señor Jesucristo iba a ir a Jerusalén, manso, sentado sobre una asna. ¿Quién profetizó esto? Zacarías. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, hecha aproximadamente 400 años antes, escribe y anuncia el profeta en el Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sucedió tal como estaba profetizado, tal como estaba planeado.
Y además el Señor Jesucristo, a diferencia de cómo entrará la segunda vez, que irá sobre un caballo blanco, entró sobre un pollino de asna, mostrando la realidad de que en su primera venida no venía a reinar, sino a morir. Además, no solamente se cumple la profecía de Zacarías, sino que en este momento, en este lunes, día 10 del mes de Nisan, no vamos a entrar en esto, pero estudiosos han calculado las 70 semanas de Daniel y coincide con la fecha exacta profetizada por Daniel siglos antes. No vamos a entrar porque si no ya sería... Pero hay escritos de eruditos que nos muestran cómo este día coincide con la profecía de Daniel. El segundo punto de nuestro bosquejo, vamos a estar en los versículos del 8 al 10. Hemos visto la llegada, ¿verdad? Hemos estudiado la llegada de Jesús a Jerusalén. Y ahora vamos a ver la adoración sin fe. La adoración sin fe. Fijaros, dice el texto bíblico, versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Fijaros, a medida de que el Señor Jesucristo, montado en este pollino, se acercaba a Jerusalén, se intensificaba la emoción de la multitud. Dice el texto bíblico que muchos tendían sus mantos, otros cortaban árboles de las ramas, las tendían sobre el camino. Y este era un hecho que hacían los pueblos judíos para reconocer a el monarca. Y no solamente para reconocerlo, sino también para mostrar sumisión a ese monarca. Para reconocer que ese rey estaba por encima de ellos. Por lo tanto, en paralelismo, podemos pensar que de forma momentánea toda esta multitud estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como ese rey mesiánico que había sido prometido a David. Esas ramas simbolizaban gozo, simbolizaban victoria. Pero ¿a qué se debía ese entusiasmo? ¿A qué era esa exaltación de la multitud? Fijaros, Lucas, capítulo 19, versículo 37, nos dice a qué se debía. Lucas 19, 37, aquí es donde en el Evangelio de Lucas relata este hecho. Dice versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Pero por qué? ¿Porque era el Mesías? No. Por todas las cosas, por todas las maravillas que habían visto. No lo reconocían como rey, sino que realmente lo jaleaban porque habían visto que Lázaro, que estaba muerto, que llevaba 4 días muerto, había resucitado. Porque habían visto que 2 ciegos habían recobrado la vista. Por eso decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese Hosana era una expresión que era vinculada y que Mateo vincula, ¿verdad?, con ese título mesiánico. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, ¿verdad? También expresaba con esos cánticos. Hosana, que era la máxima expresión de alabanza. Pero el pueblo no estaba suplicando
por la salvación. El pueblo realmente no estaba arrepentido de sus pecados. No le estaban pidiendo, Señor, sálvame de la esclavitud del pecado, sino lo que el pueblo quería es que, al igual que había dado la vista, al igual que había resucitado, igual que había sanado enfermos, decían, ya viene nuestro libertador, ya viene aquel que nos va a bendecir, aquel que nos va a hacer prosperar, aquel que nos va a liberar del dominio del Imperio Romano, aquel que va a hacer que seamos una gran nación. Buscaban todas las promesas que estaban relacionadas con el reino del Mesías. Promesas que el Señor Jesucristo en esta primera venida no cumplió, pero que sí que van a ser cumplidas cuando el Señor Jesucristo regrese en la segunda venida. Lo que esta multitud buscaba era su prosperidad personal, era su avance. Por eso dice el texto bíblico, fijaros, que esos que el lunes habían aclamado eufóricos al Mesías, que le estaban diciendo Hosana en las alturas, esos mismos 4 días después, lunes, martes, miércoles, jueves, gritaban a gritos, crucifícale, crucifícale. Y no lo digo yo, sino que lo dice Pedro, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando le dice en Hechos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque ellos estaban presentes, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios ya lo sabía, prendisteis, fijaros, le acusa de que prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándome. El Señor estaba entrando a Jerusalén. Los judíos tenían una esperanza y unas expectativas que eran terrenales. Su alabanza estaba carente de fe. ¿Sabéis lo que sucedió? Fijaros en Lucas, capítulo 19. Veis ahí que a partir del versículo 28 comienza a relatar este hecho, pero fijaros qué fue la reacción de Jesús. Versículo 41. ¿Qué hizo Jesús cuando toda la multitud le estaba aclamando? Fijaros, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Lloró sobre ella. Y fijaros lo que le dice a la ciudad. O, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Le estaban aclamando Hosana en las alturas, pero era una adoración sin fe. Esos mismos individuos lo rechazarían, y como respuesta a ese rechazo del pueblo judío, Dios trajo, como bien sabemos y relata la historia, un juicio devastador sobre la ciudad de Jerusalén,
que cayó en manos de los romanos y que dio como resultado, ¿verdad?, la destrucción de la nación. Y algo similar en ese versículo 11, volviendo a Marcos capítulo 11, ¿verdad?, dice: y entró Jesús en Jerusalén. Ahí está ese texto paralelo de Lucas, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo lloró. Dice que fue al templo, miró todo lo que había alrededor y como anochecía se fue a Betania con los 12. La ciudad de Jerusalén, el pueblo de judíos, no estaba coronando a Jesús. Todo fue una farsa. De hecho, como bien sabéis, al día siguiente el Señor fue al templo, ¿verdad?, y limpió el templo el martes, ¿verdad? Vio toda la corrupción. El Señor conocía el corazón de estas personas. Y dice Marcos que viendo que ya era de noche no quiso hacer nada más y se fue a Betania. Y estos mismos que gritaban, que jadeaban, que buscaban su beneficio personal, se volvieron contra Jesús cuando Jesús no satisfizo sus caprichos egoístas. Y es que esto, en cierta manera, sucede muchas veces en numerosas iglesias y en numerosos creyentes. Hay falsos maestros que engañan a la congregación y les dicen que si siguen a Jesús van a ser ricos, que si siguen a Jesús les va a curar de las enfermedades, que si siguen a Jesús van a cumplir sus sueños y van a tener un Ferrari en un lado y un Porsche en otro lado. Es decir, le crean esas falsas expectativas. El Señor Jesucristo no es el genio de la máquina, de la lámpara, donde le frotamos y le pedimos deseos y si me va bien aclamo a Jesús y le digo Hosana en las alturas, pero si me va mal, yo no quiero saber nada de él. ¿Cuánta gente, verdad, acude a Jesús no con una fe verdadera, no con un arrepentimiento verdadero, sino únicamente buscando su beneficio personal? Aún sucede, ¿verdad? ¿Cuántas personas abandonan a Jesús? ¿Cuántas personas nos visitan, se sientan en la iglesia, pero cuando ven que siguen conduciendo su Volkswagen, cuando ven que siguen teniendo la misma casa, dicen, uy, no, voy a otro lado a ver si... Estoy hablando en sarcasmo, pero realmente es triste. Cuando este egoísmo y cuando esa esperanza centrada en el hombre no se cumplen y sin embargo afrentan problemas, se desilusionan, ¿verdad? Y se vuelven contra Jesús. Pues que el Señor nos ayude, ¿verdad?, cada día en nuestra vida a reconocerle como el Rey, como el Mesías, como aquel que vino, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que quita el pecado del mundo y que es digno de toda la adoración. Que nuestra vida sean vidas de adoración verdadera al Señor.